Quisiera invitarlos pues en esta mañana que abra su Biblia en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Amén. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra en esta hermosa mañana, en Cristo Jesús. Amén. Pues si se quiere sentar, el que guste sentarse puede hacerlo. La imagen del Dios invisible. Y no solamente es invisible. Invisible es algo que no se ve, pero no solamente es invisible, también es indivisible, es justo, es santo, es eterno, es poderoso, es omnipotente, es omnisciente, es omnividente, es misericordioso, un Dios de amor. Un Dios de amor. El Dios invisible, al cual nadie ha visto jamás. La Biblia dice que no hay quien vea a Dios y viva. Primera de Timoteo 1:6-16 dice: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Servimos a un Dios, adoramos a un Dios que no vemos, pero que creemos en la esencia y en la realidad de Dios, en la presencia existente de Dios desde la eternidad. Como seres humanos nos hemos preguntado quizá más de una vez: ¿y quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? Y la Biblia lo que nos responde es de que Dios es eterno y que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es un ser increado. Nadie lo hizo, nadie lo formó. Él es Dios, por eso Él es Dios. Y en lugar de preguntarnos quién hizo a Dios, de dónde viene Dios, algunos dicen: si lo viera yo creería. Si me hablare o hiciera lo que yo le estoy pidiendo, yo creería en ese Dios. Si usted levanta sus ojos al cielo, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que existe, todo lo que podemos ver y aún lo que no vemos, fue creado por Dios. Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y Dios no está para obedecernos ni cumplir nuestros antojos. Él es quien nosotros debiéramos atender, escucharlo y servirle. Pero el apóstol Pablo en esta mañana dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Una imagen es una representación visual que puede ser percibida por los sentidos y sirve como una forma o manera de comunicación. Dentro de la teología bíblica, la idea de que Cristo es la imagen de Dios se refiere a que Cristo
no es simplemente una imagen superficial de Dios, sino que es la representación perfecta y completa de Dios, revelando su carácter, su esencia y su propósito. Esto implica que a través de Cristo podemos conocer y comprender a Dios en una forma que no se podía de otra manera. Cuando usted se para en el sol, usted refleja una sombra. Esa sombra simplemente refleja su imagen, lo que usted es. Pero Cristo no es una sombra, es la imagen de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, a través de su encarnación, revela el carácter de Dios de una manera tangible que se puede tocar, comprensible para la humanidad. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el verbo de Dios, es la imagen de Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan fue una de las personas que vieron, tocaron y escucharon a Jesús. Y por el Espíritu entendieron que Cristo era el verbo encarnado de Dios. Que Dios, para poder comunicarse con el ser humano, para poder revelarse al ser humano, para poder mostrar su amor al ser humano, para que el ser humano pudiera experimentar la misericordia y el perdón de Dios, el ser reconciliados con Dios, tuvo que hacerlo en la persona de Cristo. En Isaías hay un pasaje que dice: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y llamará su nombre Emmanuel. Otro pasaje dice que el nombre de él será Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Dios se manifiesta al ser humano a través de la persona de Cristo para un propósito eterno: reconciliar todas las cosas. Y en esas cosas estaba reconciliar al hombre con Dios. Jesús es el reflejo, la imagen del Dios mismo. El propósito de manifestarse es y será para bendición de la misma humanidad. Dios manifestó en Cristo su amor, su misericordia. Dios se propuso reconciliar todas las cosas por medio de Él. Desde su nacimiento hasta su ascensión, Cristo manifestó la gloria de Dios, manifestó su misericordia, manifestó su amor y su compasión. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2 que Cristo, siendo igual a Dios, no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, convirtiéndose en un ser humano. Se despojó de su gloria y tomó un cuerpo humano y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo, en su calidad de hombre, de ser humano, experimentó el dolor, experimentó el ser rechazado, experimentó el ser criticado, juzgado por el ser humano, por las personas. Un rechazo que muchas veces nosotros hemos sentido, hemos experimentado, no solamente de la familia, de los amigos, de la sociedad, por nuestra fe, por nuestra creencia. Sentimos el rechazo de una sociedad que está llena de pecado.
que no ha conocido a Dios, que no han entendido que Cristo es la imagen de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 9, dijo Jesús, porque hubo un hombre que le preguntó y le dijo, muéstranos al Padre. Siempre ha habido personas, siempre ha habido seres humanos que quieren ver a Dios, que quieren verlo. Pero la Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva, que pueda seguir viviendo. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? Jesús es Dios, porque Dios es indivisible. Cristo es Dios, Dios es Cristo, el Espíritu Santo es Dios. Pero se partió en tres para que nosotros no nos partiéramos en el infierno. Y Dios se manifiesta a través de Cristo. Y ese Cristo que nosotros, aunque no lo vimos, porque Cristo se manifestó al ser humano hace aproximadamente 2000 años. Y hay pruebas de libros, la antropología, la geografía de un país llamado Israel. Es la prueba más grande de que Dios es real. Y si Dios es real, Jesucristo es real. Y Él es la imagen de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. No es ninguna otra persona. No lo es Pedro. No lo es Pablo. No lo es Juan. No lo es María. No lo es el Papa. No lo es nadie. Cristo es la imagen de Dios. Dios se manifestó en Cristo para la salvación de la humanidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Escúcheme, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque Dios se manifestó en Cristo para salvación. Y fue Cristo quien murió en la cruz del Calvario. Y fue Cristo quien descendió al infierno para que usted y yo no descendiéramos al infierno. Pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Entonces servimos a un Cristo que está vivo, que está sentado a la diestra del Dios eterno. Esa imagen vino y brilló, se manifestó en amor y en misericordia, en un sacrificio perfecto para la humanidad. Y dirán muchos, ¿salvo de qué? ¿O salvo para qué? Esos evangélicos siempre diciendo que necesito ser salvo. Sí, amigo, usted necesita ser salvo, rescatado del pecado, de la condenación eterna, del juicio de Dios que caerá sobre la tierra. Usted necesita ser salvo de esa condenación. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es para vida. Es para vida. Esta figura de Cristo, la persona de Cristo, se manifestó al ser humano para salvación, para redención, para que fuésemos rescatados de la condenación eterna
y podamos tener una comunión con Dios, volver a la comunión con Dios como lo era al principio allá en el huerto del Edén. No hay otra manera, no hay otra forma. Es solo a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, el cual entró de una sola vez y para siempre, y no en el tabernáculo hecho de mano de hombre, sino en el cielo, y no con sangre ajena de animales, sino con su propia sangre. La sangre que Él derramó en el Calvario es la que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No importa cuán grande sea el pecado, no importa cuán pequeño sea el pecado, su sangre nos limpia de todo pecado. Y así como Él es justo, nos hace justos. Muchas personas dicen, es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que ser salvo? El hecho de no reconocer a Cristo como nuestro Salvador es el pecado más grande que el ser humano puede cometer. Y la gente vive y practica el pecado porque le gusta, porque le agrada, porque es bueno, porque es placentero, pero es momentáneo, es pasajero. Quizá como joven te dice, eres muy joven para convertirte a Cristo, disfruta de la vida. Pero se les olvida que la vida es muy corta y que el infierno es eterno. Esa es la gran diferencia. ¿Y quién nos asegura que mañana estaremos aquí? Hace 2 semanas estaba yo en la oficina del trabajo y llegó un americano con mucha energía, con mucha vida y, como dijeron muchos, con mucha vibra positiva. Dice, estoy buscando a Oscar. Le digo, no está Oscar. Platicamos un momento, yo no lo conocía, se llamaba Vini. ¿Y por qué le digo que se llamaba Vini? Porque el viernes por la mañana el patrón llama para dejarnos saber que Vini murió. 2 semanas. No muy joven, 70 años, pero con vida, con energía. Y tú dirás, yo estoy muy joven para morirme. La muerte es un ser que no discrimina. No discrimina. Se lleva a los blanquitos, se lleva a los negritos, se lleva a los brown, como nos dicen a nosotros, se lleva a los amarillos, se lleva a los colorados, se lleva a cualquiera, se lleva al viejo de 200 años, de 130 años, y se lleva a un niño recién nacido. Se lleva un joven de 16, 17 años, pleno de vida, con toda la vida por delante. La muerte es así. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo no tengo de qué arrepentirme, yo no soy malo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está en pecado. Y miren lo que dice la Biblia, el Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es un impío? Uno que no practica la piedad, uno que no camina con Cristo, uno que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Es un impío y Dios está airado todos los días contra esas personas. El Salmo 34:16 dice, el rostro de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pues no que Dios es amor.
Dios es amor, por eso envió a su Hijo, pero también es justo para que todo aquel que cree no se pierda. El que cree en Él sea salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Ya hay una condenación sobre tu vida, sobre tus lomos, sobre tu espalda, sobre tu alma, sobre tu espíritu. Hay una condenación eterna. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para salvarte, para alcanzarte, para redimir tu alma y que vengas a Dios, que hacerte a Cristo y vivas para siempre. Él es la imagen de Dios. Dios a través de Cristo manifiesta su amor, pero también su justicia y su santidad. Esta es una respuesta que da la Biblia a todo aquel que dice: no, Dios no echa a nadie al infierno. Y déjeme decirle que eso es una gran verdad. Dios no echa a nadie al infierno. Solitos se van. Quien le da la espalda a Cristo va camino al infierno. Pero si le das la espalda a ese camino que llevas y te vuelves a Dios a través de la imagen de Cristo, a través de Cristo, y lo aceptas en tu corazón, serás salvo y comenzarás a caminar en torno a la vida, en torno a la esperanza, en torno a la seguridad, en torno a la salvación eterna de tu alma. No hay otro Dios. Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? Jesús es Dios y no hay otro. No hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. Este Dios es el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17 dice: porque en Él, en Cristo, que es la imagen de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, las veamos o no las veamos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, la imagen de Dios, que es Cristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Porque Cristo estaba en Dios, reconciliando al mundo. Cristo es Dios. Aunque nuestra mente finita no puede entender, pero el Espíritu Santo nos ha ayudado a creerlo. Lo que hoy no entendemos, lo entenderemos mañana. Él es antes de todas las cosas. Conocemos muy poco de ese espacio, de ese universo infinito. En la escuela aprendimos o nos enseñaron hasta lo que es la Vía Láctea, era lo más que enseñaban años atrás. Que esta tierra que creemos que es tan grande, dentro de ese espacio sideral, de ese universo vasto, dentro de esa galaxia llamada Vía Láctea, la Tierra casi desaparece. Poco a poco los científicos con sus grandes telescopios han ido descubriendo un poquito más. Están descubriendo estrellas, soles, lunas, y les van poniendo un nombre. Pero la Biblia dice en Isaías que el eterno Dios que nosotros servimos
llama a todo su ejército, hablando de las estrellas, y dice, y las llama a cada una por su nombre. Los seres humanos, con su capacidad, con su inteligencia y sabiduría, han llegado a crear muchas cosas. Automóviles que poco a poco, año tras año, cada 5 años van remodelando, reestructurando, reformando, reinventando. Y cada vez los vehículos han pasado de lo sencillo y lo básico a lo exótico, con mucha tecnología, que muchos de nosotros compramos un carro nuevo y cómo lo arranco y cómo lo hago que se mueva, y que si te vas durmiendo te dice detente y tómate un café, y ni para el café traemos. Llegaron las computadoras hace unos 20 o 30 años atrás, tremendos monstruos que donde usted lo ponía ahí se quedaba por la eternidad. Y para entrar a internet había que esperar 3 días hasta que se conectaba al satélite. Y poco a poco han ido mejorando y mejorando. Ahora ya no se ven esas computadoras. Ahora ustedes traen un Android o un iPhone en sus manos. ¿Cuántos traen su iPhone en esta mañana? Es una computadora mucho más grande, mucho más efectiva que la que había hace 20 o 30 años atrás. Y nosotros lo único que hacemos es ver YouTube, Facebook y TikTok. Gastamos $1,200, $1,300 para comprar un iPhone última generación para ver Facebook y TikToks. Usted puede tomar fotos. Ya viene el nuevo sistema, puede borrar lo que no le gusta, quitarlo. El hombre ha inventado muchas cosas, pero lo inventan desde lo que ya está creado. Dios creó todas las cosas de la nada, y con su palabra creó el universo. Todo lo que existe, visible o invisible. Hay unos seres acuáticos que están en unas áreas tan profundas en el mar, tan profundas, que no tienen un cuerpo tan visible como el nuestro, como el de un pescado regular. Son casi invisibles, se les ven los huesos, brillan, tienen luz propia en la oscuridad, en las tinieblas de lo profundo del mar. Dios creó todas esas cosas. Y lo más glorioso, la corona de la creación de Dios, no fue el universo, no fue la naturaleza, no fue la materia prima, no fue el oro, la plata, no fue el cobre, no fueron los animales, fue el ser humano. La obra de la creación de Dios, la corona de la creación fue el ser humano. Y si usted cree en los milagros, el bebé que se forma en el vientre de una madre, lo estableció Dios. ¿Cómo es posible de que algo tan, lo que es un esperma, que llega al óvulo de una madre,
se forme algo tan lindo como usted, como su niño, que allí en el claustro materno comience a formarse y a tomar vida, a generar vida y a formarse un ser que dentro de 9 meses y 2 añitos, 2 años, 9 meses, le dirá mamá, y que se le formen ojitos, que se le forme un cerebro, que se le forme un ADN, que se le formen uñas, manos, pies. Eso es obra de la creación de Dios. Sí, es algo natural, pero es una naturaleza que Dios estableció en la mujer. La mujer genera y produce vida. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido, creado, formado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La materia prima de nuestro Dios es la nada. De la nada hizo todas las cosas que vemos y aún las que no vemos. No hay otro Dios. Y Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Cualquier otro que se dice ser Dios o que la gente llama Dios es solamente una invención de la religión. Los demás dioses son de palo, de piedra, de metal, pero no caminan, no huelen, no ven, no oyen, no palpan. Hay que cargarlos. Hay que cargarlos. Pero el Dios que usted sirve, que yo servimos y que adoramos en esta mañana, fue el que creó todas las cosas, le da vida y los mantiene trabajando como un relojito. Usted y yo somos creación de Dios. El ser humano fue creado y formado del polvo de la tierra. Así es que no se crea mucho. No se crea mucho, no sea arrogante, no sea orgulloso, no sea soberbio. Usted solamente es un poquito de polvo. Polvo bonito, polvo bueno, polvo agradable. Pero polvo al fin. Y lo que es polvo volverá al polvo. El ser humano no es el resultado de lo que el darwinismo llama o de lo que enseña el darwinismo. El proceso, el cambio de un mono convirtiéndose en ser humano. La evolución, pues, si el hombre viene de la evolución, ¿por qué se detuvo en este momento? ¿Por qué se detuvo aquí? No seguimos evolucionando. Porque el mismo Carlos Darwin, cuando murió, dijo: Dios se ha olvidado de mí. Usted, aunque se suba a los árboles y le gusta el plátano, el banano, usted no es ningún mono ni viene del mono. Están muy monos, muy monas. Pero no venimos del chango. El chango sigue siendo chango hasta el día de hoy. Primates, chimpancés, gorilas. Pero usted y yo somos seres humanos racionales, capaces de pensar y decidir y hacer cambios en nuestras vidas. No somos el resultado
de un Big Bang que se suscitó hace miles y miles y millones de años. Y cuando usted le pregunta a estas personas, ¿y por qué se sucedió? ¿Por qué suscitó esta explosión de gases? No tienen una respuesta. Y es que no la hay. La única respuesta la da Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese Dios se manifestó a través de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Siempre me había preguntado por qué el mundo aborrece la iglesia. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? ¿Por qué el mundo aborrece a los evangélicos? Y en esta mañana la palabra me responde: porque en nosotros se refleja la imagen de ese Dios invisible en Cristo Jesús. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, la imagen del eterno Dios viene a su vida, a su corazón, y usted comienza a reflejar la luz de Cristo. Porque usted es sacado de las tinieblas a su luz admirable. Usted es transportado del reino de Satanás al reino de Cristo. Y la imagen de Cristo comienza a brillar en usted, porque Él es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas. ¡Qué glorioso! Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen a Cristo en su corazón? Hay otra imagen en ellos. Hay otra imagen que se refleja en ellos. Una imagen que ha llenado el corazón de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, de envidia, de orgullo, de soberbia. Y todo eso no es de Dios. Y si no es de Dios, es de alguien más. Y ese alguien más se llama Satanás. El enemigo de la justicia, el enemigo de Dios. El que quiso ser igual a Dios, pero no pudo. Aquel que dijo, me subiré a lo alto y en lo alto formaré mi reino y mi trono lo pondré. Pero Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie, y lo echó a la tierra. Y todo su carácter lo pone en el corazón de los hombres. Por eso es que hoy tenemos tanta violencia, tanto odio en la sociedad, tanto rencor, tanta amargura, tanto resentimiento. Y le echamos la culpa al gobierno, y le echamos la culpa al presidente, y le echamos la culpa al gobernador, y le echamos la culpa a los sociólogos, a los psicólogos, y lo queremos desquitar con cualquiera. ¿De dónde usted cree que nace el que un jovencito de 17, 18, 19 años entre a una escuela con un arma semiautomática y comience a matar a sus compañeros? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde viene? Hay un corazón dañado, herido. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los seres humanos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y los mantiene en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia. Y le llena el corazón de que tú tienes que desquitarte. Y desquítate de esta manera y de esta otra. Si el marido engaña a la mujer, el diablo le dice desquítate y tú también engáñalo. Págale con la misma moneda. Porque la imagen de Satanás, el carácter de Satanás, del diablo, está en la vida del ser humano sin Cristo. Tú tienes derecho a drogarte. Tú tienes derecho a tomar licor.
Tú tienes derecho a robar, tú tienes derecho a mentir, tú tienes derecho a todas esas cosas, pero todas esas cosas te dan derecho al infierno solamente. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Tu corazón manifiesta lo que tiene en su interior. Cuando hablo del corazón, hablo de la mente. Y Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Todos actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que nos gobierna. Se manifiesta en lo que hacemos. Porque hay una imagen dañada dentro del ser humano. El pecado dañó al hombre. El corazón refleja lo que hay en tu interior. Si en tu corazón no habita Dios por medio de Cristo, tú estás reflejando una imagen equivocada, la imagen de Satanás, que ha llenado de miseria, de dolor, de amargura, de tristeza tu mente y tu corazón. ¿Cómo podemos invertir esto? ¿Cómo podemos cambiarlo? Bueno, pues dice la mamá, te voy a llevar al psicólogo. Dice la esposa, necesitamos terapia, vamos donde el terapeuta. Vamos donde el psicoanalista. Vamos donde el psiquiatra que nos ayude a arreglar este problema. El psiquiatra por lo mucho te ayudará enviándote a un hospital mental. El psicólogo cuando mucho te dará terapia a través de pastillas. Y tendrás que pagar $200 por hora y solamente te va a escuchar. Y de acuerdo a lo que tú le dices, él va a dictaminar lo que él cree que tú tienes. En una ocasión llegó un hombre a la oficina de un psicólogo y le dijo, vengo a ver mi psicólogo. Le dijo la secretaria, no está, anda viendo a su psicólogo. Es que el problema del ser humano radica en el corazón herido y lastimado. Y ponle lo que tú quieras ahí. Y has tratado y has luchado de sanar tu corazón. Te dijeron, no te preocupes, el tiempo cura las heridas, el tiempo no cura a nadie. Ni las cosas se olvidan con el tiempo. Nunca olvidaremos el daño que nos hicieron, porque la herida está ahí abierta. El único que puede curarnos, el único que puede sanarnos, el único que puede cicatrizar esa herida, se llama Jesús, la imagen del Dios invisible. Dios se hizo visible a través de Cristo. Y quizás tú digas, es que yo no lo he visto. En esta mañana te lo estoy presentando. Y te digo que Cristo es tan real como el Estado de Israel que está en el oriente. El pueblo de Israel. Jesús no ha dejado de obrar. Sigue obrando, sigue trabajando, sigue cambiando vidas, transformando corazones, cicatrizando las heridas del pasado. Cuando tú le entregas tu corazón, le entregas tu alma, tu corazón, tu mente, y Él dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, porque Él es Dios. Él no te va a arreglar el mundo ni los problemas que tienes en tu entorno. Él no va a arreglar tu matrimonio ni va a cambiar la vida de tus hijos. Jesús no murió para salvar matrimonios. Jesús no murió para arreglar problemas matrimoniales, ni los problemas entre los padres y los hijos. Jesús murió para salvar tu alma, para cambiar tu alma, para transformar tu vida. Y una vez que tu vida es transformada, tú comenzarás a ver tu entorno de una manera diferente. Porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Y es tu vida la que necesita ser cambiada.
Muchos están pensando, si mi esposo cambiara, si mis hijos cambiaran, si mi esposa cambiara, si la sociedad cambiara. Cuando tú cambias, cambia todo. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta mañana. Que Cristo, la imagen del Dios invisible, se hizo hombre para reconciliar al hombre con Dios. Y murió en una cruz para darnos vida. Y que todo aquel que en Él cree y lo acepta como su Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida cambiada, una vida transformada, una vida regenerada. Va a ser una bendición en el hogar, en la familia y en el matrimonio. Si buscas el reino de Dios primeramente y su justicia, Él va a añadir bendición a tu familia. Va a obrar en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu patrón, de tus compañeros de trabajo. Pero el Dios invisible a través de Cristo quiere operar y trabajar en tu vida primeramente. Y esta es una mañana perfecta. Una linda mañana que se puede transformar en una mañana gloriosa para ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes a Dios en tu corazón, esta es una mañana perfecta para ti. ¿Qué tengo que hacer? Dice Romanos capítulo 8, versos 10 y 11. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. La fe nace por el oír la palabra de Dios. Quizás hasta ahora habías escuchado muchas cosas. Habías escuchado lo que dice el doctor Amor en la radio. A lo mejor estabas muy atento a lo que dice el horóscopo. A lo que decía Walter Mercado, que te iba a ir bien o te iba a ir mal. Ya no está Walter Mercado. Ya murió. Pero hoy estás escuchando la palabra de Dios. Una palabra de vida. Una palabra de esperanza para ti. Alguien dijo una ocasión: es que yo estoy muy lejos de Dios. He sido muy malo. Y esto me lo enseñó el pastor Jorge Cervantes. Ahora mismo él está en Poza Rica, Veracruz. Dijo: usted no está tan lejos de Dios, usted está a una cuarta de Dios. Haga su manita así. De aquí a aquí hay una cuarta. Eso es lo lejos que usted está de Dios si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo en su corazón. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No estás tan lejos de Dios. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que decir: Señor, ten misericordia de mí. Gracias porque me has permitido escuchar esta palabra. En esta mañana te pido que perdones mis pecados. Creo que Jesús es Dios. Lo creo en mi corazón. Que Jesucristo es Dios. Y que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Lo confieso que soy pecador, pero confieso que Jesucristo es Dios. Y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador.
Si tú haces esa oración, la Biblia dice que tú serás salvo y habrá un nuevo nacimiento en tu vida. Es necesario nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Y Pablo dijo que el que es nueva criatura en Cristo, el que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Naces en Cristo Jesús. Ese Dios que se manifestó a través de Cristo, la imagen del Dios invisible, en esta mañana muestra su amor, su misericordia, su gracia y su redención para ti. Llévate esta palabra en tu mente, en tu corazón. Atesórala. No acostumbramos a llamar a la gente que venga al altar. Si lo hiciste, gloria a Dios. Si lo hiciste, gloria a Dios. Camina con Dios. Sé fiel a Dios. Compra una Biblia y lee la Escritura. Ya no leas el horóscopo. Ya no leas las notas del doctor Corazón. Comienza a leer la palabra de Dios y comienza a edificar tu fe. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Quede grabada en la mente y en el corazón de tu pueblo. Aquellos que han hecho una oración a la distancia o quizá entre nosotros en esta mañana, recíbelos como tus hijos y escribe sus nombres en el libro de la vida. Llénalos con tu espíritu y santifícalos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie.